En inglés tenemos dos tipos de preguntas. Unas que se llaman yes, no questions y otras que se llaman WH questions. Unas nos piden que solo respondamos con yes o no y otras nos van a pedir información específica. Vamos a ver qué componentes tiene cada una de estas preguntas. La primera, yes, no questions, va a tener 3 componentes. Va a empezar con el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo principal. Auxiliares. ¿Qué podemos tener en los auxiliares? Vamos a poder tener el auxiliar do o el auxiliar does. En los sujetos podemos tener los pronombres o sus equivalentes. I, you, he, she, it, they, we. Sujeto, la persona, el animal, el lugar o la cosa. Y por último, los verbos principales. Acá podemos tener cualquier verbo. Por ejemplo, vamos a usar play, live, study, practice o cualquier otro verbo. Entonces, el orden para hacer las preguntas en inglés, las yes, no questions, siempre va a ser auxiliar, sujeto y verbo principal. Por ejemplo, si yo quiero preguntar si vos estudiás francés, mi verbo principal va a ser study. Verbo principal, study. Ahora, yo te quiero preguntar a vos, o sea que el sujeto que voy a utilizar es you. ¿Y cuál es el auxiliar en el presente simple para esta persona? You. Muy bien. Va a ser el auxiliar do. Do you study? Ahora, si yo quiero preguntar, cambiar la persona y preguntar si ella estudia, cambio she, va a ser mi persona. Entonces el auxiliar también va a tener que cambiar. Does she study? Ahora, hay otro tipo de preguntas que son esas preguntas que requieren información específica. Para eso vamos a agregar las WH words. Estas preguntas se llaman WH questions y son las preguntas que nos van a pedir información específica. Por ejemplo, what, when, why, where, who, which. Y estas palabras interrogativas van a ir delante de la estructura de las palabras, de las preguntas yes, no questions. Primero van a ir las palabras interrogativas, luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo principal. Siempre en este orden. Entonces, por ejemplo, yo quiero preguntar ¿a dónde vivís? Live va a ser el verbo principal. Live es el verbo principal. Live. ¿A dónde? Mi palabra interrogativa, pero va a ir acá al frente. ¿A dónde? ¿A dónde vivís? Así hacemos en castellano. Pero en inglés nos faltan estos dos componentes. ¿Cuál es el que sigue acá?
el auxiliar y aquí el sujeto. Si yo quiero preguntar ¿a dónde vivís vos? ¿Cuál va a ser la persona que voy a tener que utilizar? Muy bien. You. You live where. Y el auxiliar adecuado en el presente para esta persona, you, ¿cuál es? Muy bien. Do. Where do you live? Where do you live? Así hacemos la pregunta en inglés correcta. Repasemos. Las preguntas en inglés siempre van a tener estos componentes y van a respetar este mismo orden. Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo principal. Estas son las que se llaman WH questions, que son las preguntas que nos piden información específica y empiezan con estas palabras interrogativas. Por eso se llaman WH. Ahora, el otro tipo de preguntas al que yo voy a responder yes or no van a tener estos tres componentes, pero siempre en este mismo orden. Auxiliar, sujeto, verbo principal.